Estoy leyendo Hebreos 6, versículo 1. El autor del libro de Hebreos, que creo que es Pablo, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Y luego menciona estas doctrinas fundamentales. El fundamento del arrepentimiento de obras muertas. La siguiente, la fe en Dios. Y luego la doctrina de los bautismos, que es en plural, la doctrina de la imposición de manos, y luego la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto lo haremos, si Dios lo permite. ¿Qué haremos? Dijo: avancemos hacia la perfección. La carga apostólica y el ministerio de los apóstoles buscaban llevar al mayor número de personas a la plena madurez en Cristo. No se trataba solo de hacerles orar una oración y decirles: ahora ya eres salvo. Se trataba de llevar al mayor número de personas a la plena madurez en Cristo. Esa es la carga apostólica. En Gálatas 4:19, Pablo dijo: hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto, Cristo se ha formado en vosotros. Dijo: avancemos, avancemos. La perfección significa madurez, sin que falte nada. Lo vemos en Efesios 4. Lo vemos en Colosenses 1:28. A quien anunciamos, amonestando y enseñando a todo hombre con sabiduría, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Efesios 4. Hasta que todos lleguemos a la estatura plena de Cristo. Lo que se da a entender es que no podemos crecer hasta la madurez a menos que comprendamos estas doctrinas fundamentales y se conviertan en parte de nuestra vida. Una de ellas es la resurrección de los muertos. Vamos a hablar de eso. En 1 Corintios 15, versículo 1, Pablo escribe: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual igualmente algunas salvas, si retenéis la palabra que os he predicado, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es decir, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Así que vamos a ver algunas cosas importantes sobre la resurrección de los muertos. El Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos según las Escrituras. Número 1. La resurrección del Señor es la prueba de que el castigo completo por nuestros pecados fue pagado en su cuerpo en la cruz al derramar su sangre. Es importante que digamos esto. Las Escrituras dicen que fue en su cuerpo donde fuimos redimidos en la cruz al derramar su sangre. Algunos enseñan falsamente que después de que Cristo murió en la cruz, bajó y sufrió un poco más en el infierno. Eso no es bíblico. La gente puede malinterpretar las Escrituras, sacarlas de contexto, aplicarlas mal y llegar a esa doctrina. Pero si ese fuera el caso, entonces la sangre de Jesús no fue suficiente. Hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Y se nos dice en el libro de Colosenses que mientras Él estaba en su cuerpo en la cruz, al morir dijo: consumado es. Eso significa pagado en su totalidad. ¿De acuerdo? Así que, número 1, la resurrección de Jesús de los muertos prueba que se pagó la pena completa por nuestros pecados. Isaías 53:6 dice que Dios puso sobre Jesús la iniquidad de todos nosotros. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y luego en 1 Corintios 15:3 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Colosenses capítulo 1 versículo 19 dice:
por cuanto agradó al Padre que en él Jesús habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Romanos 4:25 dice: Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando se juntan estas escrituras, significa que Dios puso sobre Jesús la iniquidad de todos nosotros. La paga del pecado es muerte. Si Jesús no hubiera pagado completamente por cada pecado de cada ser humano, no habría podido salir de la tumba. La muerte habría tenido un control legal sobre él. En Romanos 4 dice que él fue resucitado no por nuestra justificación, sino a causa de nuestra justificación. Porque fuimos justificados por su muerte. Él resucitó. Así que una cosa que sabemos sobre la resurrección primero es que valida las Escrituras, valida las palabras de Jesucristo, porque Él predijo su muerte y resurrección. Él lo predijo y sucedió tal y como lo predijo. Estaba escrito en las Escrituras, por lo que validó las Escrituras. Validó que Él es Dios que resucitó de entre los muertos y validó el hecho de que nuestros pecados fueron pagados. Si hubiera habido un solo pecado por el que Dios no hubiera permitido que la sangre de Jesús pagara, Él habría permanecido en la tumba. La muerte lo habría retenido. Por eso nos regocijamos al saber que ha resucitado de entre los muertos. Romanos 8:33 dice: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. Ahora bien, creer en la resurrección de Jesús de entre los muertos es esencial para nuestra salvación. Romanos 10, versículos 9 al 10 dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si estudias el griego, no dice si confiesas que Jesús es el Señor. Dice si confiesas al Señor Jesús. Hay una diferencia. El Señor Jesús es el Alfa y Omega. Él es el sanador, el que bautiza en el Espíritu Santo, el Señor, el Rey, el juez, nuestro guía, nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación. Él no solo dijo que confesáramos que Él es el Señor, sino que confesáramos al Señor Jesús. Ahora bien, confesar significa decir lo mismo que lo que está diciendo es esto. Lo leeré de nuevo. Romanos 10:9. Si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En otras palabras, creemos todo lo que Jesús es y lo confesamos, lo que significa que decimos lo mismo. Decimos: Él es mi Salvador, Él es mi sanador, Él es mi Redentor, Él es mi santificación. A eso se le llama confesar al Señor Jesús. Yo creo y digo lo mismo. Le digo de vuelta lo que Él dice que es. Él es la gloria y el que levanta mi cabeza. Él es el Dios misericordioso. Él es el Rey que vendrá. Él es el juez justo. Lo que creemos y confesamos que Él es lo que experimentamos de Él. Si no creo que Él es mi sanador, si no creo que Él es el bautizador en el Espíritu Santo, pero creo que Él es el salvador del pecado, lo conoceré como el salvador del pecado. Pero si creo que Él también es el bautizador del Espíritu Santo y lo confieso como tal, lo experimentaré como tal. Verás, eso es mucho más que simplemente ser salvo por el perdón de mis pecados, lo cual es maravilloso y es lo más importante. Pero hay más que eso. Por eso dice: si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salva. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confía para salvación. La palabra salvación es sosó. Es una palabra mucho más amplia que el perdón de los pecados. Cuando la mujer tocó el borde del manto de Jesús y fue sanada, Él se volvió hacia ella y le dijo: tu fe te ha sosó, te ha salvado, te ha hecho completa.
Esa palabra salvación significa sanado, liberado, perdonado, completo, restaurado. Así que con la boca se hace confesión para sanidad, salvación, perdón, liberación, plenitud, santificación. Por eso es mucho más grande. Creemos y confesamos a Jesús. Con nuestro corazón creemos, ¿verdad? La confesión se hace con... Si crees en tu corazón que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia. Con la boca se hace la confesión para la salvación. Así que todo lo que es Jesús lo experimentamos al creer y confesar. Pero debemos creer en la resurrección de los muertos. Ahora, en Juan 10, versículo 17 y 18, Jesús profetizó su propia muerte y resurrección. Él dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. De nuevo, en Marcos capítulo 9, versículo 31, Jesús enseñó a los discípulos y les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Y eso es lo que sucedió. En Juan 2, versículo 18, los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Así que la resurrección de los muertos valida a Jesús como el Hijo de Dios. Valida que nuestros pecados han sido pagados y valida las escrituras como la palabra de Dios. Cuando resucitó de entre los muertos, creyeron en las escrituras. Recuerdo haber oído al difunto y gran evangelista T.L. Osborne, quien predicó en entre 80 y 100 naciones durante unos 60 años. En cada ciudad a la que iba, señales, prodigios y milagros sucedían en todas sus campañas evangelísticas. Solía decir algo como lo que voy a contarles. Predicaba un mensaje evangélico sencillo y luego le decía a la gente: podía estar frente a una multitud de hindúes, musulmanes o budistas, y antes de orar y pedir a la gente que recibiera al Señor, decía: ahora voy a orar en el nombre de Jesús y le pediré que extienda sus manos y haga sanidades y milagros. Decía: cuando ore en su nombre, si los ciegos no ven y los sordos no oyen, si no ocurren milagros, entonces podemos dar por terminada la reunión e irnos todos a casa. Soy un falso testigo y Jesús no ha resucitado de entre los muertos. Pero añadía: sin embargo, cuando oré en su nombre y los ciegos vean y los cojos caminen, entonces sabréis que ha resucitado de entre los muertos y que es el Salvador, porque un Dios que no ha resucitado de entre los muertos no puede responder a las oraciones. Eso es lo que decía en sus reuniones. Y también invitaba diciendo: ¿hay algún sacerdote hindú que quiera subir y orar por los ciegos antes que yo? Nunca había nadie que aceptara. Entonces decía: muy bien, todas las personas ciegas pongan su mano sobre sus ojos. Oraba en el nombre de Jesús, y los ciegos veían, los cojos caminaban y los sordos oían. Decía: esto prueba que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Si le clamas ahora, tus pecados serán perdonados. ¿No es increíble? Así sabemos que la resurrección es cierta, porque un Dios muerto no puede responder a las oraciones. Él ha resucitado de entre los muertos. Ahora bien, Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Su muerte pagó por el perdón de nuestros pecados, cubrió el castigo de nuestros pecados, pero su resurrección, su vida ahora, nos salva de dos maneras. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, viene a vivir dentro de nosotros. Así que su vida dentro de nosotros nos está salvando. Él también vive para siempre a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Permítanme leer Romanos 5. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, así que por su muerte fuimos reconciliados. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que la resurrección de Cristo nos dice que su Espíritu, el de Cristo resucitado, vive ahora dentro de nosotros y su vida dentro de nosotros todavía nos está salvando. Su vida a la diestra del Padre intercediendo todavía nos está salvando. ¿Qué significa? Nos sigue salvando. Al recibir Cristo somos salvos del castigo del pecado y al ser santificados del poder del pecado. Así que fuimos justificados, hemos sido salvos del castigo, ahora estamos siendo salvos del poder del pecado por Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria y Cristo a la diestra del Padre. Colosenses 1:27, Cristo es la esperanza de gloria. Hebreos 7 dice, por lo tanto, Jesús también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Así que acabamos de ver en Romanos 5 que su vida nos salva después de haber sido justificados. Así que la salvación de la que él habla no es el castigo por nuestros pecados, sino del poder del pecado que está actuando en nosotros. ¿De acuerdo? Por eso dijo, Él puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Así que esa salvación no se refiere al castigo de nuestro pecado, se refiere a una transformación. Es nuestra santificación. Él puede salvar por completo. Eso significa transformarnos para que el pecado ya no tenga dominio sobre nosotros. Eso es lo que significa la resurrección. La resurrección significa que Cristo está en nosotros salvándonos. Si has nacido de nuevo, Él está en ti salvándote. Si has nacido de nuevo, Él está a la diestra del Padre salvándote. Vamos de fe en fe y de gloria en gloria. Eso significa que podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Hebreos 4:15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, sin pecado. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que la oración es un medio para recibir la gracia. La fe es un medio para recibir la gracia. Meditar en la palabra es un medio para recibir la gracia. Creer en Dios, orar. Recibimos gracia. Nos acercamos al trono de la gracia. Recibimos la gracia. El Cristo resucitado vive en nosotros e intercede por nosotros ante el Padre. Primera de Juan 4:9. En esto se manifestó el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Cuando Él murió, nosotros morimos. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos. Nuestro viejo hombre ha muerto. Ahora somos una nueva creación en Cristo. Cristo vive en nosotros. Él vive a la diestra del Padre. Ahora vivimos en Él, por Él, a través de Él, para Él. Eso es lo que significa la resurrección. Aleluya. Juan 14:19. Porque yo vivo, vosotros también viviréis, porque Cristo está en nosotros. Está a la diestra del Padre.
Los creyentes resucitarán con cuerpos espirituales incorruptibles y gloriosos como el cuerpo resucitado de Jesús. Leo de 1 de Corintios 15:35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiere y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria, así también es la resurrección de los muertos, lo que significa que cuando resucitemos, no todos tendremos el mismo nivel de gloria. Algunas personas brillarán un poco, otras brillarán mucho más y otras brillarán como el sol. Daniel dijo, los entendidos resplandecerán como las estrellas por toda la eternidad. ¿No dijo eso? Jesús dijo, en la resurrección los hijos de Dios resplandecerán. Eso es lo que dijo, resplandeceremos con la gloria de Dios. Así que dijo, el cuerpo se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Así que nuestros nuevos cuerpos glorificados y resucitados estarán por encima de las leyes naturales, al igual que el cuerpo resucitado de Cristo estaba por encima de las leyes naturales. Él podía cambiar de lugar a la velocidad del pensamiento, teletransportarse, atravesó la piedra que rodaron delante de la tumba. Lo sabemos porque ya había resucitado antes de que el ángel viniera y moviera la piedra. Simplemente se levantó y salió. Así es nuestro cuerpo resucitado. Al recibir tu cuerpo resucitado y glorificado, no tendrás dolor de espalda. Nunca volverás a pasar un día con dolor de cabeza. Nunca dirás, me duelen las articulaciones o ¿me prestas tus lentes de lectura? Nunca dirás eso. Vamos, alguien. Gloria a Dios. Vamos a apreciar mucho nuestros nuevos cuerpos. Y cuando Jesús les dijo a sus discípulos que iban a salir y que vendría la persecución, les dijo, pero ni un cabello de vuestra cabeza se perderá. Eso se refiere a la resurrección. Eso significa que los recuperaremos todos. Todos los que perdimos, los recuperaremos todos. Eso es lo que dijo. Todos seremos fuertes, jóvenes, sanos y llenos de vigor. Gloria a Dios. Eso es parte de nuestra salvación. Alabemos a Dios por ello. Gracias, Señor. No puedo esperar. Hay dos resurrecciones. Está la resurrección de la vida y la resurrección de la condenación. Estamos hablando de una doctrina fundamental introductoria sencilla, la resurrección de los muertos. Hay dos resurrecciones. En Juan 5:28, Jesús dijo, no os maravilléis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de condenación. Ahora bien, fíjense que dijo a resurrección de vida. No dijo a las resurrecciones de vida. Hay una resurrección de vida, una resurrección de muerte. Es importante que lo sepamos. Más adelante lo veremos y lo entenderemos. En Lucas 14:12, dijo también al que le había convidado,
Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Hay una resurrección de los justos, ¿de acuerdo? Ahora, la resurrección de la vida o la resurrección de los justos es la primera resurrección y ocurre en la segunda venida del Señor Jesucristo abierta y visible. Ahora bien, esta es una doctrina fundamental. Si la doctrina fundamental es la resurrección de los muertos, deberíamos saber cuándo va a ocurrir. Sinceros han dicho, nadie lo sabe. Algunos creen en un rapto antes de la tribulación, la resurrección. Otros tienen diferentes ideas. Y luego hay quienes dicen, en realidad no importa porque nadie puede saberlo. Se equivocan. Está en la Biblia, se puede saber. Está en la Biblia, se puede saber y lo vamos a descubrir. Ahora bien, solo quiero decir esto. Hay personas a las que amo y respeto que son verdaderos hermanos y hermanas en Cristo que creen de manera diferente a mí. Yo diría que de forma diferente a lo que enseña la Biblia. Lo digo con amor y gracia. Cualquiera que enseñe un rapto antes de la tribulación tiene que usar tipos y sombras y conjeturas. Hay que usar la especulación. Creo que esto significa tipos y sombras, ¿no? Pero el hecho claro y directo, sin peros ni objeciones de que la resurrección ocurre al final de los tiempos, en la segunda venida, después de la tribulación, está en blanco y negro en la Biblia. Así que sí, se puede saber. Algunas personas dicen, bueno, no importa tanto, ¿verdad? Simplemente llevémonos todos bien. Bueno, yo quiero llevarme bien con todo el mundo. Yo quiero llevarme bien con todo el mundo, pero sí importa, porque si crees que vas a ser arrebatado de aquí antes de que las cosas se pongan difíciles, no vas a estar preparado. Y el Señor Jesucristo aconsejó a la iglesia sobre cómo caminar y cómo vivir para que cuando lleguen los tiempos difíciles podamos superarlos. Esto es lo que dijo en Lucas 21, versículo 36. Habló de todas las tribulaciones que vendrían sobre la tierra. No lo dijo para asustarnos, sino para prepararnos. El Señor dará profecías, luego dará consejos. Y el consejo es, por tanto, velad y orad en todo tiempo para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. ¿De acuerdo? Así que ahí está. Así que vamos a descubrir por medio de la Biblia cuándo es la resurrección de los justos y cuándo es la resurrección de la condenación. Así es como se llaman. Muy bien, ¿lo vemos? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. La palabra quedado, que pueden buscar en griego, significa sobrevivir. Es un contexto nuevo. Él está diciendo que nosotros, los vivos que hemos sobrevivido, no todo el mundo va a sobrevivir hasta el final. De hecho, Jesús dijo, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Esto no es para asustar a la gente. Dios nos dio consejo. Si caminamos según el consejo del Señor, no tenemos nada que temer. Ahora fíjense, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. No hay dos venidas del Señor, hay una sola venida del Señor. No precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Ahora fíjense, Él descenderá del cielo. Número 2, con voz de mando, con la voz de un arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora bien, ¿cuándo sucederá eso? Necesitamos averiguar cuándo sucederá.
Bueno, la Biblia nos lo dice. Acaba de describir al Señor descendiendo del cielo con voz de mando, los muertos en Cristo, resucitando. En ese momento, la voz de un ángel, la trompeta de Dios, los santos arrebatados en el aire o en las nubes. Ahora escuchen a Jesús en Mateo 24. Está describiendo su segunda venida. Vemos los mismos elementos que en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Así que el Señor nos dijo qué hora es. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ahora fíjense que dijo aparecerá, ¿de acuerdo? Los que enseñan un rapto antes de la tribulación lo llaman nuestra bendita esperanza. Busquen eso en contexto. ¿Saben lo que dice? Nuestra bendita esperanza y gloriosa aparición. Ahora Jesús va a describir en Mateo 24 su gloriosa aparición. Muy bien, presten atención. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y llorarán todas las tribus de la tierra, todos lo verán, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. ¿De acuerdo? Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Ahí están los ángeles. Ahí está la trompeta. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Acaba de describir exactamente Primera de Tesalonicenses 4, versículos 15 al 18. Sí, hay un rapto. La palabra rapto no está en la Biblia. Es el arrebatamiento de los santos para encontrarse con el Señor en el aire. Eso sucede en la segunda venida de Jesús, la cual será abierta y visible. Esta es una doctrina fundamental porque se trata de la resurrección de los muertos. Si queremos conocer las doctrinas fundamentales de Cristo, necesitamos saber cuándo es la resurrección de los muertos. Jesús dijo que es después de la tribulación. El Hijo del Hombre vendrá en las nubes con gran gloria. No es una venida secreta, sino grandiosa. Es una aparición gloriosa. A los ángeles de Dios, el sonido de una trompeta, los santos son arrebatados en el aire. Pero hay más. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. ¿No es divertido? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por Adán, un hombre, también por un hombre, Jesús, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Así que Él resucitó primero de entre los muertos. Él es las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin. No hay una venida y luego 3 años y medio. No hay una venida y luego 7 años. La resurrección de los muertos es para aquellos que están en Cristo en su venida y luego viene el fin. ¿Lo ven? Él dijo, al que cree en mí, yo lo resucitaré en el último día. La resurrección ocurre en el último día. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Así que las Escrituras revelan que seremos resucitados en la segunda venida visible del Señor Jesucristo. Luego viene el fin. En Juan 6:40 Jesús dijo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. No hay dos segundas venidas. Segunda de Pedro 3:2. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora deténganse ahí. Aquellos a quienes se les enseña un rapto secreto antes de la tribulación, lo cual la Biblia no respalda, dirán, bueno, Él vendrá como un ladrón en la noche. Bueno, Él vendrá como un ladrón para aquellos que no están preparados. Pero a vosotros que sois hijos de la luz, este día no os tomará por sorpresa. Así que Él no vendrá como un ladrón para nosotros.
Para aquellos que no creen, Él vendrá como un ladrón. ¿Qué significa eso? Si no estás preparado, sufrirás pérdidas. Ahora fíjate. Así que venir como un ladrón no significa una venida secreta. Significa que aquellos que no están preparados sufrirán pérdidas. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Ahora fíjate en cómo se ve, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esa es la gloriosa segunda venida de Jesús. Eso es venir como un ladrón, no en secreto. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Él no dijo. Por lo tanto, ya que habéis estado en el cielo durante los últimos 7 años, mientras esto sucedía. Él no dijo eso. Él dijo, debido a que esto es lo que va a suceder, debéis ser personas con conducta santa y piadosa, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por cierto, eso no significa un planeta completamente nuevo. La palabra nuevo en griego significa renovado, así que va a ser renovado. Vamos a tener un cambio de imagen, el mayor de todos los cambios de imagen. Y la tierra será la alegría de la corona del Señor. Él establecerá su trono aquí en Jerusalén, y la tierra será el estrado de sus pies. Amén. Otro versículo, 2 de Tesalonicenses 1. El apóstol Pablo enseñó que los creyentes obtendrán descanso de su persecución y tribulaciones en la venida del Señor abierta y visible, cuando Él venga en llama de fuego para ser glorificado en sus santos y para juzgar a los impíos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Cuándo descansarán los santos de todas sus tribulaciones? En la segunda venida del Señor abierta y visible, cuando venga en llama de fuego para juzgar a los impíos, cuando venga para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Así que están pasando por dificultades y Pablo les dice, aguantad, sed pacientes. Nosotros también estamos pasando por dificultades. Todos vamos a descansar en la venida del Señor abierta y visible, cuando venga en llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios y para ser glorificado en sus santos. Eso se llama en Malaquías 4:5 el gran y terrible día del Señor. Es grande para los santos y terrible para los malvados. Es un día, el día grande y terrible. Ahora bien, la primera resurrección es la resurrección de los justos. Ocurre después de la gran tribulación. La resurrección de la condenación ocurre al final del milenio. El milenio es un periodo de 1000 años en el que Cristo gobierna y reina con sus santos en esta tierra, comenzando con la segunda venida de Jesucristo. Así que al final de los 1000 años habrá otra resurrección de los malvados. Y tendrán lo que se llama el juicio del gran trono blanco, ¿de acuerdo? En el cielo, el apóstol Juan vio las almas de aquellos que habían pasado por la gran tribulación, habían resistido al anticristo, fueron martirizados por su fidelidad a Jesucristo. Al ver a estos vencedores en el cielo, Juan dijo que esta era la primera resurrección.
Esto indica que no hubo ninguna resurrección previa ni arrebatamiento antes de la gran tribulación. De lo contrario, Juan habría llamado a esto la segunda resurrección. Leamos Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Así que vio a personas sentadas en tronos, luego vio a otras personas que habían sido decapitadas por su testimonio, que no habían recibido la marca y que se mantuvieron fieles a Dios. Él dijo, lo que vi es la primera resurrección. Por lo tanto, la primera resurrección tiene que ocurrir después de la tribulación. Las Escrituras indican claramente que nuestra bendita esperanza no es una venida secreta, sino una aparición gloriosa. En Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios no va a sacar a los creyentes de la tierra antes de la gran tribulación. En Juan 17:15, Jesús oró, Padre, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Jesús dijo en Apocalipsis 3:10 a la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La palabra guardaré es la misma palabra griega que se utiliza en Juan 17:15 cuando dijo, Padre, no ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Así que en la tierra, aquellos que guardan los mandamientos, que se mantienen fieles al Señor, Él dijo, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Significa que estaremos en el planeta, que sucederán cosas. Ahí es donde entra el Salmo 91. Diré del Señor, Él es mi refugio. Lo haré mi morada, mi escondite. Permaneceré bajo su sombra. Aunque 1000 caigan a mi lado y 10,000 a mi derecha, a mí no me alcanzará. Solo con mis ojos contemplaré la recompensa de los impíos. Eso es lo que enseña la Biblia. Di la verdad, pastor. Amén. Ahora vean Hechos 14, versículos 21 y 22. Y cuando los apóstoles hubieron predicado el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así es como funciona. Ustedes dirán, bueno, no estamos destinados a la ira. Por supuesto que no. Noé tampoco estaba destinado a la ira y él estaba en la tierra. El mismo diluvio que juzgó a los malvados lo levantó, como fue en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. El arca representa a Cristo. Pedro dijo que el bautismo es un antitipo de las aguas. Así que las aguas del diluvio, eso significa que el arca es Cristo. Así que estaban escondidos en Cristo en la tierra cuando llegaron los juicios. Moisés y los israelitas estaban en la tierra cuando llegaron los juicios, pero estaban en Gosén. Así que Dios ha dado muchas promesas de su fidelidad duradera y ayuda sobrenatural en tiempos de tribulación. En Isaías 43, Dios dice, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy el Señor tu Dios. Isaías 41:10. No temas, yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, sí, te ayudaré. Te sostendré con mi diestra justa. Habrá personas piadosas que guardarán los mandamientos de Dios, que le obedecerán y que serán ordenadas por Dios para ser mártires. Si ese es tu llamado, habrá gracia para ello.
Habrá otras personas que nacerán de nuevo, pero que no prestan atención, que no vigilan. Si no estamos vigilando y orando, como dijo Jesús, entonces puede que no estemos en el lugar adecuado, en el momento adecuado, haciendo lo correcto. Puede que no sobrevivamos a lo que está por venir sobre la tierra. Así que habrá personas a las que Dios llamará para ser mártires. Todos los apóstoles, excepto Juan, fueron martirizados. Intentaron matar a Juan, pero no pudieron. Eso no significa que no habrá martirio , pero no debemos temer, porque si eres llamado a ello, Dios te da la gracia. Fíjate en Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo. Se dice que su rostro parecía el rostro de un ángel antes de ser apedreado. Cuando estaba testificando, eso significa que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben qué tipo de gracia había sobre él cuando fue apedreado hasta la muerte para que se arrodillara? ¿No te arrodillas y dices, Padre, no les tengas en cuenta este pecado cuando las piedras te están golpeando en la cabeza? Dice, ¡ay! ¿Lo ven? Así que él estaba en la dimensión de la gloria. ¿Cómo lo hizo? Pedro dijo, cuando sean reprochados por causa de Cristo, regocíjense, porque el Espíritu de Cristo y de gloria reposa sobre ustedes. Así que hay gracia, hay fuerza, hay favor para atravesar tiempos difíciles. Dios dijo, estaré contigo. Amén. Hebreos 13, 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que el Salmo 91 se aplica a nosotros. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día. Y continúa en todo el Salmo, sus ángeles te levantarán y te guardarán, te protegerán. Dios nos da todas estas promesas si permanecemos en Él. En Mateo 28, 19, Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros hasta el fin del mundo. Hay otra más. Mateo 24, 22. Y Jesús dijo, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Alguien dijo, oh, eso debe referirse solo a los judíos. Cada vez que se utiliza la palabra escogidos en el Nuevo Testamento, se refiere unas pocas veces al Señor Jesús mismo y todas las demás veces a los judíos y gentiles que están en Cristo. Los apóstoles escribieron a los escogidos. Se dirigían a los creyentes, judíos y gentiles, porque en Cristo no hay judíos ni gentiles. No hay judíos ni griegos, hombres ni mujeres, esclavos ni libres. Hay un solo y nuevo hombre en Cristo. Así que los escogidos son aquellos que están en Cristo. Él dijo que por causa de los escogidos esos días serán acortados. Es muy interesante. En Mateo 24, cuando Jesús habla de todas las tribulaciones que vendrán al final de los tiempos, dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Permanezcan fieles hasta el fin. Muchos creyentes serán purificados durante el período de la gran tribulación. Serán preparados para la segunda venida de Jesús.
Refiriéndose a este tiempo de gran tribulación, el profeta Daniel escribe en Daniel 12:10: muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. La ira no es para la iglesia, pero la persecución sí lo es, las tribulaciones también. Los apóstoles dijeron: no desmayéis ante nuestras tribulaciones, ante nuestra persecución. Estamos destinados a esto. Apocalipsis 7. Así que Daniel vio que durante la gran tribulación hará que el cuerpo mire al Señor como nunca antes, causará que se una como nunca antes, causará que ore como nunca antes, causará que camine en la fe como nunca antes, causará que se amen y compartan como nunca antes. Y cuando pasemos por esto, saldremos al otro lado con amor, en unidad, en santidad, listos para la segunda venida. Por eso dijo que debemos pasar por estas tribulaciones para entrar en el reino. En realidad es un regalo. Es mejor que morir de muerte natural y encontrarse con el Señor como tu juez, siendo un cristiano tibio. Dios nos va a hacer pasar por el fuego, nos va a purificar, refinar, blanquear, unirnos, convertirnos en una casa de oración. Vamos a tener que amarnos unos a otros como nunca antes para sobrevivir. Y cuando el Señor regrese, tendrá un pueblo santo y unificado. Y eso es lo que vio Daniel. Él dijo: muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Todos los ángeles, ancianos y 4 seres vivientes se postraron ante el trono, adorando a Dios y diciendo: amén. Bendición, gloria, sabiduría, gratitud, honra, poder y fuerza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ya hemos oído antes este versículo: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará proezas. ¿Cuántos lo han oído? Es de Daniel 11, versículo 32. En su contexto habla del tiempo en que el anticristo estará en pleno poder en la tierra. Dice: con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto. Él, el anticristo, con halagos los hará apostatar, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará proezas. ¿Lo ven? ¿Ven por qué es importante que sepamos cuándo es la resurrección de los muertos? Para saber cómo prepararnos. Cuando la gran oscuridad esté sobre la tierra durante la gran tribulación, entonces habrá en la iglesia aquellos que se levantarán y resplandecerán con la gloria visible de Dios. Conocerán a Dios, serán fuertes y harán proezas. Isaías 61 al 2 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. La resurrección de Jesús de entre los muertos nos asegura que nuestros pecados son perdonados, que el Espíritu de Cristo ahora vive en nosotros, que Él vive a la diestra del Padre orando por nosotros, que estamos siendo salvos por su vida.
La resurrección de Jesús también nos asegura un futuro día de juicio. Hechos 17, 30 al 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que Dios ha ordenado a todos los habitantes de la tierra que se arrepientan. En tiempos pasados pasó por alto las cosas, pero ahora ordena a todos, arrepentíos. ¿Por qué? Ha fijado un día en el que juzgará al mundo con justicia. Y nos ha dado seguridad que resucitara Jesús de los muertos. Que haya resucitado de los muertos nos indica que el día del juicio se acerca. Para aquellos que estén interesados en profundizar en el estudio de cuándo se produce la resurrección de los muertos, recomiendo un libro titulado Sin miedo al anticristo, del Dr. Michael L. Brown y Craig Skinner. Pueden conseguir ese libro en inglés en Amazon o en su librería favorita. Así pues, esta es una visión general de la doctrina fundamental de la resurrección de los muertos. Es fundamental para el Evangelio. Jesús sufrió, murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos, porque Él vive, nosotros viviremos. Cuando Él murió, nosotros morimos. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos. Él vive para interceder por nosotros. Él vive dentro de nosotros. Su resurrección nos dice que todos nuestros pecados son perdonados. Su resurrección nos dice que hay un día de juicio. Habrá una resurrección de los justos, una resurrección de condenación. ¿Cuándo es la resurrección de los justos? En la segunda venida del Señor abierta y visible, al final de los tiempos, en el último día, cuando el Señor venga en llama de fuego para juzgar a los malvados y ser glorificado en sus santos. Ahí es cuando seremos resucitados. No hay tipos ni sombras. Todas las escrituras dicen claramente, en blanco y negro, cuándo sucederá. Es irrefutable. Luego la resurrección de la condenación es después del reinado de 1000 años de Cristo con sus santos en la tierra al final del milenio. Después de eso la Biblia dice que al final del milenio Satanás será liberado antes del juicio final. Será liberado en la tierra por un corto tiempo para poner a prueba a los que están en la tierra. Dios destruirá a los rebeldes. Luego vendrá el juicio final y Satanás será arrojado con todos los demás espíritus malignos al lago de fuego. El infierno, el lago de fuego, se habrán ido para siempre. Y desde ese momento en adelante, nunca más veremos a Satanás ni a ningún demonio. Se habrán ido para siempre. Vamos, alguien. Amén, so be it.